también en el tecnológico, no se me hacían tan complicadas, ¿no? Porque tienen figuritas. Entonces, así que no todos los ejercicios aquí que tengo son de figuritas, pero uno que otro con figurita dice, bueno, pues ya, ni siquiera uno se distrae con la figurita, ¿no? Y hay algunos que no traen figuras, simplemente el enunciado y hacer ecuaciones, resolución, ¿no? Pero no son tan complicados. Más o menos laboriosos, a lo mejor sí, pero no son complicados. Entonces, vamos a ver estática. Ahorita voy a poner esta programación. Después de estática, son unos 13 puntos. No los vamos a ver el día de hoy todos, una parte. Y la primera parte que sería este, unidades. Y luego continuamos la segunda parte que sería deformación. Y luego la tercera parte sería torsión de estática. Y luego ya dinámica. Pero por lo pronto vamos a empezar con lo que es Se las voy a dar así, platicada. Ustedes no escriban ahorita, pues nada, ¿no? Esta presentación se las voy a mandar. Cuando hagamos los ejercicios, también los vamos a hacer. Los vamos a hacer, los vamos a ir haciendo. Y después de ahí se los voy a mandar. Les voy a mandar cómo los hicimos. Y de esos mismos ejercicios les voy a dejar la tarea. De lo mismo que estamos viendo, para que lo refuercen. Entonces va a constar la unidad estática con sistema de unidades, como les comentaba. Le puse de colores porque son los puntos donde vamos a terminar para hacer ejercicios. Entonces, sistema de unidades, ahí vienen en esa misma presentación ahorita que estamos viendo. Voy a también presentar algunos ejercicios directamente ahí. En la segunda parte que es introducción de la deformación y esfuerzos. Entonces va a ser introducción, deformación, el diagrama de esfuerzo, la ley de Hooke y las deformaciones de elementos sometidos a carga axial. Esos 5 puntos, a ver si las terminamos el día de hoy. Es teoría nada más. Y ya para la siguiente, el miércoles, hacemos ejercicios. Hacemos ejercicios, unos 7 o 8 ejercicios, según como veamos. Y después seguimos con problemas estáticamente determinados, problemas que involucran cambios de temperatura y la relación de Poisson. Después de ahí, otros ejercicios y las tareas. Entonces sería una, dos, tres tareas de estática y una posiblemente de dinámica. Y el tercer punto sería concentración de esfuerzos, deformación plásticas y esfuerzos residuales. Y después de aquí, esta es para la primera presentación de estática. Y el tercer punto, que ahorita todavía no lo puse, pero es torsión. Entonces ya sería ese un tema final de estática. Entonces vamos a ir haciendo teoría y ejercicios. Y ya cuando terminamos los puntos de ahorita de esta de estática, les dejo ejercicios y son las tareas que vamos a hacer. Obviamente no va a ser de un día para otro, sino se los dejo un jueves y para el miércoles siguiente de la tarea. ¿Sí? Entonces vamos a empezar primeramente con el sistema de unidades básicas. Entonces los cálculos requeridos en la aplicación de resistencia de materiales implican la manipulación de varios conjuntos de unidades. Para lograr una precisión numérica es muy importante asegurarse de utilizar unidades compatibles en las ecuaciones. Esto es de que si son milímetros, no los no metamos metros, decímetros, sino todo es en milímetros o todo en metros. Casi todo se pone en metros porque el newton es kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Entonces, casi cuando nos den milímetros o centímetros hay que pasarlos a metros. Todos homogenizarlos. A lo largo de estas charlas se emplearán unidades junto con los números aplicables. Debido a la presente transición de los Estados Unidos en unas unidades más comunes son el sistema inglés hacia las unidades métricas, en estas charlas se utilizarán ambas. Entonces, esto es el de sistema de unidades. Tenemos que es la longitud, metro, en el sistema internacional, el tiempo en segundos, fuerza en newtons, masa en kilogramos, temperatura en Kelvin y ángulo en radianes.
Otras mismas unidades, que es lo que les comentaba, milímetros, minuto, kilogramo, metro sobre segundo cuadrado es el newton. Y la masa son newton segundo sobre metro. Grados centígrados y grados de grados radianes, ¿no? Y el sistema internacional o el sistema americano, como muchos lo conocemos así, sería los pies, los tiempos segundos, la fuerza en libras, la masa en slugs, la temperatura en grados Fahrenheit y el ángulo en grados o en radianes. Entonces, las cantidades básicas de cualquier sistema de unidades son la longitud, el tiempo, la fuerza, la masa, temperatura y el ángulo. La fuerza y la masa son unidades distintas. El peso es una clase especial de la fuerza. La masa se refiere a la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Es una magnitud escalar. La fuerza es un efecto de empuje o tirón ejercido en un cuerpo por una fuerza externa o por la gravedad. Peso es la fuerza del tirón gravitacional en un cuerpo. Es una magnitud vectorial. La masa, fuerza y peso están relacionados por la segunda ley de Newton, donde dice que la fuerza es igual a masa por aceleración. A menudo utilizamos los símbolos de F para decir la fuerza, M para la masa y A para la aceleración. Entonces podemos escribir la F igual a la M por la A, que es fuerza, masa por aceleración. Despejando la masa tenemos que es la fuerza entre la aceleración. Ahí, Doc, Dime. una pregunta. Eh, no tengo claro cuál es porque en algunas unidades vienen con kilogramo fuerza y kilogramo masa. No sé si pudiera comentarnos eso. ¿Cuál es la Mira, diferencia? la kilogramo es son casi similares. Pero uno dice es kilogramo, a veces en uno le pone el kilogramo y abajo una F. Y luego la kilogramo y una, que es una kilogramo fuerza y kilogramo masa, una M aparte de la pequeñita. Cuando te den la M, entonces hay que multiplicarlo por la aceleración. En los ejercicios hay veces que viene que te lo ponen como kilogramo fuerza. Entonces ya cuando es la kilogramo fuerza, hay que multiplicarlo de todos modos por la aceleración para tener nosotros lo que es la fuerza en los tener newtons. Porque si recordamos en la siguiente, bueno, en las unidades sería el newtons, son kilogramos por metro por el segundo cuadrado. Pero la fuerza, kilogramo fuerza es, ¿cómo podríamos decírtelo? Pues así que, mm, ¿cómo te lo puedo? Es que casi no hay mucha diferencia, simplemente uno que dice kilogramo fuerza, pero no los vas a poner así como kilogramos, o en unas también te ponen libras fuerza. En esas libras fuerza, sí, digamos, lo podemos pasar directamente a la ecuación, pero no en todas las ecuaciones podemos ponerle los kilogramos fuerza o los libras fuerza. Son algo diferente, no son iguales, pero hay que convertirlas, la kilogramo o la libra fuerza, multiplicarlo por la aceleración y entonces ahora sí tenemos una fuerza que serían los newtons o los pascales. Pero si no, si todo no sigue todavía con la duda, déjame te investigo bien cuál es para así la diferencia de una libra fuerza y déjala a punto de una vez y si no te lo tengo para una libra fuerza, libra y un kilogramo fuerza. Que si hay kilogramo masa y libra fuerza y libra masa. Porque igual Ya te estaba lo. checando, Dime. de, estaba leyendo la otra vez de cómo se definía la masa Mm. y uno lo definían como masa pesante y la otra era masa inercial. Entonces, igual ahí, no sé si era mucha, o desde parte de ahí la definición o son cosas totalmente diferentes. Es que digamos la masa inercial es como que tiene movimiento, la inercia. La inercia es como que está moviéndose. Y la masa, digamos, es por ejemplo, lo estático. Lo estática nosotros lo relacionamos de que no tiene movimiento. Y la dinámica sí. Por eso
se diferencia la estática de la dinámica. La estática estudia todos los cuerpos que están en movimiento. Y la dinámica no, la dinámica estudia todos los cuerpos que están en movimiento. Entonces, vamos a seguir viendo ahorita y después a lo mejor aquí puede ser que encontremos alguna solución, ¿no? Dice, cuando la fuerza de gravedad interviene en el cálculo del peso de una masa, A toma el valor de G, la aceleración producida por la gravedad. Entonces, utilizando el peso, tenemos que el peso, que es la fuerza, es igual a la masa por la gravedad. O bien, masa es igual al peso de la gravedad. Esa es la ecuación número 1. Dice donde el W es el peso y la G es la gravedad. Las unidades de gravedad en el sistema internacional son 9.81 metros sobre segundo cuadrado y en el sistema inglés 32.2 pies por el segundo cuadrado. Entonces la fuerza es igual a la masa, pero la masa dijimos que son kilogramos. Por la aceleración, que son metros sobre segundo cuadrado, kilogramo metros sobre segundo cuadrado es igual a un newton. En el sistema inglés de unidades, la unidad de fuerza se define como libra, en tanto que unidad de masa es el slug. Se deriva con la segunda ley de Newton de la siguiente forma. Masa es igual a F entre la A, que sería libras entre pies sobre segundo. La libra por segundo, que es medios por medios y extremos por extremos, son libras sobre segundo cuadrado entre pie por 1. Entonces libra por segundo cuadrado es igual a un slug. Aquí si ves, digamos, si fuera la F de fuerza, libras fuerza, entonces nosotros estamos pasando las libras fuerza que estamos en la F a slug, que sería masa, kilogramo fuerza. El kilogramo fuerza es un slug. Bueno, en el sistema, en el sistema métrico sería kilogramos y en el sistema inglés, como ahorita el kilo estamos viendo, serían las libras masa o libras fuerza. Entonces, aquí F sería libra fuerza entre pies sobre segundo cuadrado. Entonces, libras fuerza es igual a una libra fuerza sobre grado por metro cuadrado por segundo cuadrado entre las pies sería un slug. Pues aquí sí encontramos que es una fuerza, son las libras. Y abajito es como si nosotros en la F que tenemos ahí es el peso, ¿no? Pero son libras. Y como es una unidad de fuerza, entonces ahí por eso se le pone, no le puse ahí, se sobreentiende que serían libras, fuerza. Y al pasarlos a la masa, serían slugs. En el otro sería libra o kilogramo fuerza sobre por metros cuadrados segundo cuadrado serían kilogramo fuerza. Así sí serían las unidades. La Profe, libra, pero dime, a ver, ese slug ¿es en... el sistema americano? No sé cómo es en algo físico. Pues mira, en algunos enunciados te pueden decir la masa son 500 slugs. Entonces, si no conoces cuánto vale un slugs, entonces ahí te vas a complicar. Pero ahí como te lo puse, un slug es igual a una libra por segundo cuadrado entre un pie. Ese es la masa en sistema internacional, que sería el americano. Y para nosotros en la masa te lo pueden dar en el sistema métrico, pueden ser newtons, digo kilogramos nada más. Aquí nada más en la masa son kilogramos, eh, nada más. En el americano son libras. Ahorita con los ejemplos a lo mejor ahí ya sale, ¿no? Un poquito más. Y ya vamos a ver luego el primero, mira. Un maliacate levanta 400 kilogramos de concreto. Calcular el peso del concreto que equivale a la fuerza ejercida en el malacate del concreto. Entonces el objetivo es calcular el peso de una masa de concreto. Tenemos los datos
que sería la masa, 425 kilogramos. El peso es lo que nos están pidiendo, la gravedad lo tenemos. Aplicando la ecuación 1 que decimos que es el peso es igual a la masa por la aceleración o la gravedad. Sería 425 kilogramos por 9.81, son 4169.25. Son kilogramos metros sobre segundo cuadrado. El kilogramo metro sobre segundo cuadrado es como si dijéramos la misma cantidad, 4169.25 newtons. Son ejercicios aquí ahorita sencillos, no son difíciles. Son puras ecuaciones nada más de cambiar valores. Y eso es todo. Si lo quieren apuntar, está bien. Si no, se los voy a mandar de todos modos, nomás para que ustedes lo tengan. Ustedes me dicen si lo apuntan y si no, pasamos al siguiente ejemplo. Yo creo que ese está sencillito, Está profe. Mejor sencillito. pasamos al siguiente. Vale, pues entonces, por lo tanto, los 425 kilogramos de concreto pesan 4169.25 newtons. Es el peso y la masa. Entonces, 425 kilogramos masa son igual a 4169.25 newtons. Que serían, ya pasamos a kilogramo fuerza por metro sobre segundo cuadrado. Es que no hay una, así como una definición así tan clarita de kilogramo masa o kilogramo fuerza, ¿no? Pero vamos a investigar y ya te lo digo de hoy en 8 o el miércoles. Otro ejemplo sería la tolva de carbón pesa 8500 libras. Determine su masa. Esta es una fuerza, son libras. Objetivo, calcular la masa de una tolva de carbón. Entonces el peso lo tenemos que, o son 8500 libras. La G es la gravedad. Aplicando la ecuación número 1 vamos a obtener la masa. ¿Y la masa en qué la vamos a decir? Que son slugs. Que es lo que me preguntabas hace ratito. La masa es el peso entre la gravedad. Nosotros tenemos una tolva de carbón que pesa 8500 libras. Es su peso. Ahí serían libras fuerza. Entonces, libra fuerza entre pie sobre segundo cuadrado son 2263.97 libras segundo cuadrado por sobre pie. Que eso es igual a un slux. Entonces serían 263.97 slugs. La masa en el sistema inglés o americano lo vamos a decir que son slugs. En el sistema métrico lo vamos a decir que son kilogramos. Entonces ahí es lo único que le diferencia. Ahí son slugs por libras, que son la fuerza. Entonces comentar 8500 libras de carbón, que es fuerza, tiene una masa de 464 aproximadamente slugs. Es la masa que tienen 8500 libras. Otro ejemplo sería, sabiendo que la fuerza normal de un cuerpo que se encuentra en un plano inclinado 40 grados es de 150 newtons, determinar su masa. Tenemos un ángulo de 40 grados y tenemos la gravedad y tenemos un peso de 150 newtons. El modo de la fuerza normal en un plano inclinado se obtiene por medio de la siguiente expresión, que es el peso por la masa por la gravedad por el coseno de alfa. Es el coseno del ángulo. Entonces aquí vamos a meter el coseno de 40 grados porque tiene un ángulo inclinado. Sabemos que el newton es igual a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Sustituyendo los valores y despejando la masa tenemos 150 newtons, que son lo que nos daban de peso, por la masa, por la gravedad, que ya la conocemos, por el coseno de 40 grados. Entonces aquí vamos a obtener 150 newtons, que son kilogramos sobre metro sobre segundo cuadrado, entre la gravedad, que sería 9.81 metros sobre segundo cuadrado. El metro
por metro me elimina y el segundo cuadrado por el segundo cuadrado se me elimina y lo que me queda son kilogramos. Entonces aquí lo único que se hace es las ecuaciones y obtenemos la masa. Serían kilogramo masa y acá tenemos 150 newtons. Esas nada más son pasar las puras la ecuación, que es el fuerza igual a masa por la gravedad. Este es el último ejemplo que traigo de la del primer punto y vamos a hacerlo. Dice el ejemplo número 4. Una caja de 60 kilogramos de masa se encuentra en reposo sobre un suelo horizontal que posee un coeficiente estático μe de rozamiento de 0.6 y un coeficiente dinámico μc de 0.25. El de rozamiento estático es de que digamos, lo estamos moviendo y tiene un 0.6. El cinético es que ya se mueve un poquito más. Ya hay movimiento y es de 0.25. Entonces nos piden determinar la fuerza mínima necesaria para comenzar a mover la caja. Entonces, como tenemos un coeficiente estático y tenemos un coeficiente de cinético, vamos a determinar ahí la fuerza mínima. Y en el inciso B es la fuerza de rozamiento y la aceleración de la caja si se aplica una fuerza horizontal de 400 newton. Entonces tenemos de datos los 60 kilogramos, un coeficiente estático μ de 0.6 y un coeficiente cinético 0.25 y la gravedad. Entonces tenemos la fuerza mínima con la que la caja se empezará a mover coincide exactamente con la fuerza de rozamiento estático. FRE, que es fuerza de rozamiento estático, cuya expresión es fuerza de rozamiento estático va a ser el coeficiente por la fuerza, o newtons, ¿no? En nuestro caso, como la caja se encuentra sobre un plano horizontal y no se mueve verticalmente, la aceleración es igual a 0. No hay movimiento vertical, está sobre la horizontal. Entonces tenemos las sumatorias de las fuerzas, es una masa por una aceleración. La fuerza es igual a n menos p, igual a la aceleración, pero la masa por la aceleración es igual a 0. Entonces n, que sería el peso, es igual a p, donde n es igual a la masa, como lo habíamos, son iguales, pues la p es igual a la n, entonces digamos la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Es lo mismo. Por lo tanto, sustituyendo en la ecuación, tenemos la fuerza de rozamiento estático es igual a μ, que es lo que habíamos visto en la ecuación anterior, por la masa por la gravedad. Entonces la fuerza de rozamiento estático es igual a μ, que es 0.6, por la masa, que son 60 kilogramos, por la gravedad, es igual a 353.16 newtons. Es la fuerza de rozamiento estático. Nosotros tenemos que mover la caja con esa cantidad de newtons para poderla mover, vencer el coeficiente estático. En este caso no hubo aceleración porque era un plano, o sea, sin inclinación, o porque estaba estático. Estamos en horizontal. La aceleración es 0. Ahí en la primera ecuacioncita que estamos viendo ahorita, que es la sumatoria de las fuerzas, tenemos que la aceleración es 0. Porque no se mueve, no tiene aceleración. Como decíamos que es coeficiente estático, está estáticamente. La aceleración es 0. Ok, ok. Y entonces la sumatoria sería n menos p. Ahí nada más lo único que si tenemos n menos p, lo pasas la p hacia ahora sí que después del igual, entonces se igualan las dos fuerzas. Entonces p va a ser igual a n, pero p es igual a la masa por la gravedad. Y ya tenemos n, que es n es igual, bueno, coeficiente, masa por la gravedad por el
por por el coeficiente estático, la masa por la gravedad es lo que nosotros estamos buscando, que es la fuerza de rozamiento estático. Directamente así pasamos las ecuaciones. Ahora el segundo problema, el segundo inciso está un poquito, no es no es más difícil, pero es un poquito más trabajoso. Tenemos en el siguiente inciso, tenemos la masa. Tenemos una fuerza que dice que es de 400 newtons. Aquí donde dice, miren. En el inciso B dice la fuerza de rozamiento y la aceleración de la caja si se aplica una fuerza horizontal de 400 newtons. Entonces ahí estamos aplicando una fuerza horizontal de 400 newtons. El coeficiente de 0.25 la gravedad. Como la fuerza que se aplica es mayor que la de fuerza de rozamiento estático, la caja empezará a moverse. Y por lo tanto la fuerza de rozamiento estático es la fuerza de rozamiento cinético, cuya expresión es la fuerza de rozamiento cinético es el coeficiente de rozamiento por la n. Y n dijimos que es igual a masa por la gravedad. Entonces el coeficiente o la fuerza de rozamiento cinético es igual al coeficiente cinético por la masa por la gravedad. Entonces aquí directamente obtenemos la fuerza de rozamiento cinético es mu, 0.25. La masa son 60. La gravedad son 147.15 newtons. Es la fuerza de rozamiento cinético y esa está en la horizontal. Ahora, una vez que se conocemos la fuerza de rozamiento cinético, podemos determinar cuál es la aceleración que adquiere el cuerpo. En principio, como no nos indican el sentido de la fuerza, vamos a suponer que se aplica hacia el semieje X positivo, hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento se orientará hacia el eje X negativo. Aquí la fuerza de rozamiento cinético es la fuerza que está oponiéndose a que se mueva la caja. Entonces, si se mueve la caja hacia la derecha, la fuerza de oposición sería hacia la izquierda. Por eso se puse así, negativo, ya que siempre es contraria al movimiento. Aplicando el principio fundamental, la segunda ley de Newton, que es sumatoria de fuerzas en X, que es igual a la masa por aceleración. Entonces dijimos, la fuerza menos la fuerza de rozamiento, porque es la fuerza positiva de 400 newtons, y la fuerza de rozamiento cinético es la fuerza que se está oponiendo a ese movimiento, que es la que ya obtenimos. Masa por aceleración. Sustituimos la fuerza F, es la que nos están dando en el enunciado, 400 newtons. La fuerza de rozamiento cinético es la que obtuvimos en el paso anterior, que serían 147.15 newtons. Igual a la masa por la aceleración. Aquí vamos a obtener la aceleración. La aceleración es igual, hacemos la diferencia, 400 menos 147 entre 60. Esa va a ser la aceleración, que es igual, aquí ya lo puse como eliminamos kilogramos, 2 kilogramos, la sumatoria de los kilogramos de arriba entre los kilogramos de abajo se me eliminan y me queda metros sobre segundo cuadrado. Sumando y dividiendo nos da 4.214 metros sobre segundo cuadrado. Es la aceleración que nosotros necesitamos para vencer el coeficiente y hacer que la caja se mueva. En el otro, como ese coeficiente estático es estático, no se mueve, por eso la aceleración es cero. Aquí estamos hablando ya del coeficiente de rozamiento cinético. La cinética es que tiene movimiento. Entonces por eso estamos obteniendo la aceleración. Esa aceleración es la que nosotros vamos a poner o colocar en la caja para que ésta se mueva. Nada más la última sería la densidad y el peso específico. Para caracterizar la masa o el peso de un material con respecto a su volumen utilizamos los términos de densidad y el peso específico, definidos de la siguiente forma. Densidad es la cantidad de masa por unidad de volumen de un material. La densidad siempre va a ser el kilogramo sobre metro cúbico.
que es la masa entre un volumen, o un slug sobre metro cúbico. En el peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen de un material. Peso específico es newtons, que era el peso entre el volumen, o bien las libras sobre metro cúbico. Entonces, esa es lo de la primera presentación. Ahorita vamos a ver lo de la siguiente. Pues vamos a ver qué. Ese fue el primer tema de unidades. Primera unidades. Ahorita vamos a ver lo de esfuerzo y de formación. Son pura teoría. Y después de ahí vamos a empezar a hacer ejercicios. Entonces, introducción igual. Esta, digamos, cuando yo la daba, obviamente en el salón, les ponía la presentación, pero después de ahí ya empezábamos a hacer los ejercicios ahí directamente. Ya con el pintarrón y haciéndolos, ¿no? Pero pues ahorita, por la pandemia, pues vamos a hacerlas así, platicadas. Yo al igual se los presento en una presentación. Vamos a ir viendo punto por punto para que no se ponga así toda la pantalla llena. Por eso le puse movimiento a la presentación. Y lo quise escribir porque si lo platicamos y si no lo escribimos, a veces que se nos olvida, ¿no? Mejor lo escribí y después se los mando a ustedes para que lo puedan, cuando quieran o puedan, lo puedan seguir leyendo. Entonces, la introducción del esfuerzo y la deformación. El objetivo principal del estudio de la mecánica de materiales es suministrar al futuro ingeniero los conocimientos para analizar y diseñar las diversas máquinas y estructuras portadoras de carga. La fuerza por unidad de área o la intensidad de las fuerzas distribuidas a través de una sección dada se llama esfuerzo. Sobre esa sección y se representa por la letra griega la sigma. El esfuerzo es un elemento. Se obtiene de dividir la magnitud P, que es la carga, entre el área transversal, que es el área, que sería metros según metros cuadrados, milímetros cuadrados, centímetros cuadrados o pulgadas cuadradas, según sea el caso. Recordad que la carga siempre va a ser perpendicular al área del elemento. Es como, digamos, en transferencia de calor, la Q siempre es perpendicular al área. Siempre, igual aquí. La carga siempre va a ser perpendicular al área. Si tenemos un área de 2 por 2, la fuerza va a ser aplicada en esa sección. Cada punto va a tener una carga de esa área. Siempre va a ser perpendicular. Otro aspecto importante del análisis y diseño de estructuras se relaciona con las deformaciones. La deformación unitaria se representa por la letra griega como una E, mientras que la deformación total se representa por la letra griega como otra, parecida a la sigma, pero es una rho, creo que nosotros lo ponemos como una rho. Causadas, obviamente, es importante evitar las deformaciones tan grandes que se impiden a la lectura cumplir el propósito para el que está diseñada o destinada. La deformación unitaria E. Esta es igual a la letra griega que tenemos, que le puse arriba. Son iguales. Más que hay que le puse de una forma y acá le puse de otra, pero es la misma. La voy a corregir cuando se las mande. De un elemento se obtiene al dividir la deformación total, ρ, entre la longitud L del elemento en su estado sin deformar. Ahorita vamos a ver la ecuación primera, que es esa. Entonces, la deformación normal bajo carga axial. Considere una varilla BC de longitud L con un área uniforme en la sección transversal A que está suspendida en B, figura 2.1, ahorita la vemos. Aquí está la figura 2.1. Si se aplica una carga P al extremo C, nosotros tenemos una carga en el extremo C. Vamos a observar que
la, la varilla va a empezar a estirarse. Esa va a ser la deformación que va a ser causada por la carga que se le está aplicando. Al graficar la magnitud P de la carga contra la deformación total ρ, se obtiene un determinado diagrama de cargas de formación. En la figura 2.2 se puede observar. Si bien este diagrama contiene información útil para el análisis de la varilla considerada, no puede emplearse directamente para predecir la deformación de una varilla del mismo material, pero de diferentes dimensiones. Entonces aquí lo que quiere decir aquí es que tenemos una varilla con un diámetro y una longitud. Al aplicarle una carga P, esa varilla va a empezar a estirarse. Depende, puede ser, si le ponemos una carga muy grande, a lo mejor el tiempo va a ser muy corto. Si le ponemos una carga a la mitad, por así decir, va a ir deformándose poquito a poquito hasta llegar a que se deforma completamente y entonces se rompe. Entonces la sigma que tenemos ahí, o la ρ, es la deformación que va a sufrir la varilla al aplicarle la carga P. En la figura 2, estas figuras fueron tomadas del libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática, la quinta edición, del Byron Johnson. Aquí tenemos la figura número 2, que dice que al determinado diagrama carga deformación, tenemos la P es la carga y la ρ es la deformación. Entonces aquí estamos viendo cómo va a ir aplicándose la carga y la línea roja es cómo va a ir moviéndose la deformación de la varilla. Va a llegar a un punto así como una línea recta y luego va a llegar a un punto máximo, luego como que se llega a medio componer y va a seguir creciendo, creciendo, creciendo hasta que se rompe. Haz de cuenta como que se está haciendo más pequeñita de un punto, de un punto, de un punto, de un punto, de un punto hasta que se rompe. Esa es la deformación por carga. No obstante, en ambos casos la razón de la deformación por la longitud de la varilla es la misma e igual a ρ entre L. Esta observación nos lleva a introducir el concepto de deformación unitaria. Definimos la deformación unitaria normal en una varilla bajo carga axial como la deformación por unidad de longitud de dicha varilla. Entonces la deformación va a ser igual a la ρ entre la L. Si la deformación unitaria normal se representa por E epsilon, la cual es una cantidad adimensional, no tiene unidades, pero puede ser escrita como la E puede ser escrita como metros sobre metros, pulgadas sobre pulgadas, milímetros sobre milímetros, pero no tiene unidades, porque la deformación son una cantidad y la L es otra cantidad, son la misma cantidad, entonces se eliminan. Elaborando la gráfica de esfuerzo, sigma, es igual a una fuerza entre una área, en contraste con la deformación que es E es igual a la ρ entre la L, se obtiene una curva que es característica de las propiedades del material y no depende de las dimensiones de la muestra particular utilizada. Esta curva se denomina diagrama esfuerzo-deformación. Si se emplean unidades del sistema americano, la longitud y la deformación de la misma son respectivamente L en pulgadas y sigma o ρ en pulgadas. Entonces, la deformación correspondiente sería pulgadas sobre pulgadas o milímetros sobre milímetros. El diagrama esfuerzo-deformación. En el punto anterior vimos que el diagrama que representa la relación entre el esfuerzo y la deformación en un material dado es una característica importante del material. Para obtener el diagrama esfuerzo-deformación de un material comúnmente se lleva a cabo un ensayo o prensa de tensión sobre una probeta del material. El tipo de probeta más utilizado se muestra en la figura 2.3. El área de la sección transversal de la sección cilíndrica central de la probeta se ha determinado exactamente
y se han hecho dos marcas de calibración en dicha porción a una separación LO o el inicial. La distancia LO se conoce como longitud base de la probeta. Entonces aquí tenemos esa distancia LO, que serían dos marcas. El tipo de probeta más utilizado es en la muestra, es en la figura. Se hacen dos muescas o dos marcas de calibración donde es la LO para decir las dimensiones que cuando le aplicamos la carga, esta carga va a ser aplicada, haz de cuenta que las vamos a jalar de los dos extremos. Al jalarla, se va a ir adelgazando en la parte central y ahí se va a ver cuánta deformación va a sufrir el material con la LO. Los diagramas de esfuerzo de formación de los materiales varían en forma considerable, por lo que diferentes ensayos de tensión llevados a cabo sobre el mismo material pueden arrojar diferentes resultados, dependiendo de la temperatura de la probeta y de la velocidad de aplicación de la carga. Han de cuenta que en condiciones, si tenemos un laboratorio y tenemos una condición de temperatura dentro del cuarto, y si medimos a lo mejor en tiempo de calor y luego medimos en tiempo de frío, puede ser que la misma lectura no sea igual. Eso va a depender por la temperatura. Es muy importante que tengamos en el laboratorio cuando estemos haciendo pruebas o que se hagan pruebas, que la temperatura sea constante a una misma temperatura. Sin embargo, es posible distinguir algunas características comunes entre los diagramas de esfuerzo de formación de distintos grupos de materiales y dividir los materiales en dos amplias categorías con base en esas características. Entonces aquí nosotros vamos a dividir los materiales en frágiles y dúctiles. Los materiales dúctiles, como el acero estructural, así como muchas aleaciones de otros metales, se caracterizan por su capacidad de fluir a temperaturas normales. Al someterse la probeta a una carga que aumenta, su longitud se incrementa primero linealmente con la cara y una tasa muy lenta. Así, la porción inicial del diagrama esfuerzo de formación en una línea recta con una pendiente pronunciada, figura 2.4, ahorita la vemos. No obstante, después de alcanzar un valor crítico, sigma y, del esfuerzo, la probeta experimentará una gran deformación con un incremento relativamente pequeño de la carga aplicada. Sigma y es el esfuerzo último. Aquí lo tenemos. Entonces tenemos del lado en la figura A el acero bajo carbono y en la figura B aleación de aluminio. Entonces aquí tenemos que es cuando tenemos bajo carbono, que es más dúctil. Cuando un material tenemos carbono, entonces se hace frágil y si lo estiramos o le aplicamos carga puede ser que se rompa. Entonces aquí tenemos la sigma, que son KSI, y la deformación, ¿no? La epsilon. Entonces aquí nosotros estamos viendo cómo vamos aplicando la carga. Si le aplicamos un esfuerzo en la gráfica A de la 2.4, tenemos una sigma y, que es el esfuerzo último. En el esfuerzo último vamos a ver que está cediendo el material. Llega un punto en donde va a bajar, va a incrementarse después su esfuerzo hasta la U, sigma U y sigma Y. Entonces ahí va a llegar hasta la 60, dirían KSI, y va a llegar otra vez a bajar su extracción. La extracción es como se va haciendo más delgadito del centro, hasta que llega a la ruptura y se rompe. Ahorita en la siguiente figura se ve una figurita igual. Y en el aluminio pasa algo muy diferente. Tenemos el esfuerzo, la sigma y, a donde está llegando es de 0.04 y en el otro nosotros estamos viendo es de 0.02. Es más cortito 0.04 que 0.02. Pues más pequeñito, entonces ahí el esfuerzo Y se incrementa hasta el esfuerzo último, vuelve a hacer a bajar
la curva hasta que se llega a un punto donde se rompe. Esos son los dos esfuerzos de formación de los materiales dúctiles típicos. El dúctil a bajo carbono, el aluminio es dúctil. Esta deformación es causada por el deslizamiento del material a lo largo de las superficies oblicuas. Se debe sobre todo a esfuerzos cortantes. Después de haber alcanzado cierto valor máximo de carga, el diámetro de una porción del espécimen comienza a disminuir debido a la inestabilidad local, figura 2.5a. Este fenómeno se conoce como estrición. Aquí nosotros lo estamos viendo en la figura A de la 2.4, donde dice de punto 2 a punto 25 tenemos el fenómeno de estrición o extracción. Después que comienza la extracción, son suficientes cargas algo menores para lograr que la probeta se alargue aún más, se extiende hasta finalmente se fracture. La fractura es una ruptura. Y aquí lo tenemos. Entonces nosotros estamos jalando la probeta. La vamos jalando, la vamos jalando, la vamos jalando y en el centro se van viendo que se va disminuyendo el área. Va a llegar a un punto donde ya no puede más y entonces se viene la fractura y se rompe. Es una probeta después del ensayo de un material dúctil. Los materiales frágiles, como el hierro colado, el vidrio y la piedra, se caracterizan por el fenómeno de que la fractura ocurre sin un cambio notable previo de la tasa de alargamiento. En la figura 2.6, ahorita lo vemos. Así, para los materiales frágiles, no hay diferencia entre la resistencia última y la resistencia a la fractura. Además, la deformación unitaria al momento de la fractura es mucho menor para los materiales frágiles que para los materiales dúctiles. En la figura 2.7 se observa que aún hay restricción alguna en el espécimen en el caso de un material frágil y la fractura ocurre a lo largo de una superficie perpendicular a la carga. Se concluye a partir de esta observación que los esfuerzos normales son los principales responsables de la falta de los materiales frágiles. Está la figura 2.6, diagrama de esfuerzo de formación de un esfuerzo último y llega al momento donde es la ruptura para un elemento frágil. Aquí no hay el fenómeno de extracción, donde todavía se estira, no, aquí se rompe. Y la figura 7 es la probeta después de un ensayo de un material frágil. Aquí no se hace el fenómeno que les comenté de extracción. Aquí simplemente truena donde va a tronar. No hay cosa como que se vaya haciendo más pequeñito el diámetro, sino como es frágil, truena. La ley de Hooke o módulo de elasticidad. La mayor parte de las estructuras de ingeniería se diseñan para sufrir deformaciones relativamente pequeñas, que involucran solo la parte recta del diagrama de esfuerzo de formación correspondiente. Para esta porción inicial del diagrama figura 2.4, el esfuerzo sigma es directamente proporcional a la deformación epsilon y puede escribirse como sigma es igual a la E, el módulo de elasticidad, por la deformación unitaria E, epsilon. Esta relación se conoce como la ley de Hooke, llamada así en honor del matemático inglés Robert Hooke. El coeficiente E, que es el esfuerzo, el módulo de elasticidad, se denomina módulo de elasticidad del material involucrado o también módulo de Young, en honor al científico inglés Thomas Young. Como la deformación epsilon es una cantidad adimensional, que ya dijimos milímetros sobre milímetros se eliminan, el módulo E se expresa en las mismas unidades que el esfuerzo, que sería newtons sobre metro, es decir, metro cuadrado, que son pascales, o en uno de los múltiplos que se emplean en unidades de sistema internacional, en PSI o KSI, y se emplean unidades americanas. El esfuerzo puede ser libra sobre pulgada cuadrada, también.
Esta relación se conoce como la ley de Hooke, llamada así en... sí, sí, y ya lo... El máximo valor del esfuerzo para que pueda aplicarse la ley de Hooke es el material dado que se conoce el límite de proporcionalidad. Este material es K. No creo si le puse algo. A ver. No, sí está muy bien. En el caso de los materiales dúctiles que poseen un punto de excedencia bien definido, como en la figura 2.4a, el límite de proporcionalidad casi coincide con el punto de excedencia. Para otros materiales, el límite de proporcionalidad no puede definirse con tanta facilidad, ya que es difícil de determinar con exactitud el valor del esfuerzo, sigma, para el que la relación entre sigma y epsilon deja de ser lineal. Pero esta dificultad misma indica que, en el caso de dichos materiales, emplear la ley de Hooke para valores apenas mayores que al límite real de la proporcionalidad no conducirá a ningún error significativo. Esta ecuación se utiliza cuando tenemos el límite de proporcionalidad K, la longitud, y es F, la fuerza que nosotros vamos a requerir. De algunas de las propiedades físicas de los metales estructurales, como la resistencia, ductibilidad y resistencia a la corrosión, pueden verse muy afectadas debido a las causas como la aceleración, la aleación, el tratamiento térmico y el proceso de manufactura creado. Aquí en esa ecuación la F es te da fuerza en newtons, la K es ¿dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? No lo apunté, pero son el límite de constante de proporcionalidad, la K. Tengo varios en los ejercicios que vamos a hacer. Tengo aplicando la ley de Hooke con esta ecuación y aplicando la ley de Hooke con la otra ecuación. Pues tenemos de las dos formas para ver cuál de las dos se puede aplicar. Por ejemplo, se observa en los diagramas de esfuerzo de formación del hierro puro y de otros diferentes grados de acero, figura 2.8, ahorita la vemos, que grandes variaciones en la resistencia a la fluencia, la resistencia última y la deformación unitaria final de utilidad existen entre estos cuatro metales. Todos ellos, sin embargo, poseen el mismo módulo de elasticidad. En otras palabras, su rigidez o capacidad para resistir una deformación dentro del rango lineal es la misma. Por lo tanto, si en una estructura dada en un acero de alta resistencia sustituye a uno de menor resistencia, y si todas las dimensiones permanecen iguales, la estructura tendrá un incremento en su capacidad de carga, pero su rigidez permanecerá sin cambio. Entonces aquí tenemos un diagrama esfuerzo de deformación para el hierro y para diversos grados de acero. Entonces en uno tenemos el hierro puro, tenemos el acero al carbono, el A36, el acero a alta resistencia o baja aleación, el A992 y el acero aliado templado y revenido A709. Entonces, cuando es un acero aliado revenido, tiene una alta resistencia, pero puede ser que sea muy frágil. Se rompe muy fácil. Y cuando tenemos un hierro puro, tiene un esfuerzo muy pequeño, pero este, es más dúctil. Entonces, puede durar más hasta llegar a la ruptura. Entonces, entre más carbono tenga un acero, es más frágil. Entre menos carbono tenga, es más dúctil. Por eso son los diferentes tipos de aceros. Deformaciones de elementos sometidos a carga axial. Como les decía, el libro de el Byron Johnson de la quinta edición de estática, pues ya es un poco más pequeñito, pero todo lo que es de ese libro, pues son temas muy largos que si los
vemos así muy detenidamente, nos vamos a llevar mucho tiempo. Entonces lo que hice fue sacar resúmenes de esos puntos y después de esos puntos ecuaciones que se van a utilizar para poder hacer los ejercicios. Entonces ahorita estamos viendo las deformaciones en los elementos. Considero una varilla homogénea BC de longitud L y sección transversal uniforme de área A, sujeta a una carga axial centralizada P. En la figura 2.9, ahorita la vemos. Si el esfuerzo axial resultante sigma es igual a P entre A, no excede el límite de proporcionalidad del material, se aplica la ley de Hooke y se escribe sigma es igual a el módulo por epsilon, de donde sigue que epsilon, y ya habíamos visto que sería una sigma entre E igual a una P entre A área por el módulo. Recuerde que el esfuerzo sigma está definido como el sigma es igual a P entre A. Y sustituyendo la E en la ecuación 1, en la ecuación 4, tenemos, esta es la ecuación 1, E es igual a la epsilon o la E entre la L, que es la primera ecuación que vimos. Y esa la sustituimos en esta 4 que dice que E es igual a P entre A por E. La E la estamos sustituyendo, que es la epsilon o la E, la rho entre la L. Lo único que estoy haciendo es sustituirla. Entonces estamos diciendo que la E, sí, rho entre L es igual a P entre A por E. Entonces si nosotros vamos a querer la rho es igual a la P, que nada más lo único que estoy pasando es la L hacia, está dividiendo, pasa multiplicando entre A por E. Esas son las ecuaciones que vamos a estar utilizando. Más que nada la 6, la 3 y la 5. Y donde se ve, la figura 2.9. Entonces aquí estamos viendo lo que veíamos en la primera vez, que decíamos que si le aplicamos una carga a una barra, la deformación va a ir creciendo hasta llegar a la ruptura. Entonces de un lado tenemos la L inicial y después vamos a tener una L final, que sería la L donde va a estar la deformación final. La ecuación 6, que fue la última que vimos, que sería la ρ igual a la L por la P entre la A por la E, se usará solo si la varilla es homogénea. E es igual a constante, tiene una sección transversal uniforme con un área y está cargada en sus extremos. Si la varilla está cargada en otro punto o si consta de varias posiciones con distintas secciones transversales y posiblemente distintos materiales, debe dividirse en partes que satisfagan de manera individual las condiciones requeridas para la aplicación de la ecuación 6. Si P, I, L, I, A, I y E, I representan respectivamente la fuerza interna, la longitud, el área de sección transversal y el módulo de elasticidad correspondientes a la parte interna, la deformación de la varilla será. Entonces, la deformación es igual a la sumatoria de las fuerzas internas de P, L o PL igual entre A por I. Después de que terminemos esta teoría, en el primer ejemplo, ahí vamos a aplicar esta ecuación. Cuando ambos extremos de una varilla se mueven, sin embargo, la deformación de la varilla se mide por el desplazamiento relativo de un extremo de la varilla con respecto al otro. Considere, por ejemplo, el ensamble mostrado en la figura 2.10a, compuesto por 3 varillas elásticas de longitud L, conectadas con un pasador rígido en A. Si una carga P se aplica en B, figura 2.10b,
Cada una de las tres barras se deformará. Como las barras AC y AC' están unidas a soportes fijos en C y C', su deformación común se mide por el desplazamiento sigma A o ρA del punto A. Por otra parte, ya que ambos extremos de la barra AB se mueven, la deformación AB se mide por la diferencia entre los desplazamientos ρA y ρB de los puntos A y B, es decir, por el desplazamiento relativo de B con respecto de A, denotando este desplazamiento relativo por ρ entre A y B. Por lo tanto, se escribe que la deformación de B con respecto de A es igual a la deformación de B menos la deformación de A, que esto a su vez es igual a la P por L entre A por E. Entonces aquí vamos a ir haciendo quién es la deformación de B, quién es la deformación de A y vamos a sacar la deformación de un punto con respecto a otro. Entonces este se lee deformación de B respecto a A, donde A es el área de la sección transversal AB y E es el módulo de elasticidad. Entonces aquí tenemos esa figurita donde estamos viendo que la deformación de A es la varilla que se está deformando del punto A de la figura A hacia la figura B al aplicar la carga. Entonces ahí lo que está haciendo es de que las dos varillas, la C y la C', están bajando, se están comprimiendo y entonces esa compresión va a tener una deformación A. A su vez también en la carga en el punto B, como lo estamos jalando, entonces ahí también va a ser una deformación de B. Pues por eso se dice que es la deformación de A con respecto de B. Entonces esto es lo que vamos a ver hasta el día de hoy. En la siguiente sesión, ahora sí vamos a empezar a hacer los ejercicios. Y vamos a cambiar la pantalla. Aquí ahora sí vamos a ver en la siguiente sesión. Vamos a hacer puros ejercicios. Traigo, ya hice son como unos 8. Pero vamos a ver con el tiempo si los vamos haciendo todos o hacemos 4 y otros 4 los dejo de tarea, según como veamos. Como vamos avanzando, si ustedes me dicen si los copian ahí en ese mismo punto o los vamos haciendo de uno por uno. Ah, ¿quieren que le dejemos aquí o vemos de una vez los ejercicios? Ustedes me digan. Ahí tengo la presentación de los ejercicios. Ya se Yo fueron. digo que de una vez. ¿De una vez? ¿Viridiana? Órale, pues entonces. Todavía hay tiempo, ¿no, profe? Sí, entonces déjala, la subo. Vamos a hacerla de una vez. Ya para... ¿Sí ven ahí? ¿Sí ven la presentación? Ejemplo de esfuerzo de formación. No, entonces a ver, déjeme salgo entonces ahorita para ver cómo está aquí. Me voy a salir un minuto nada más para poder subir la presentación, porque no la subí esa. Esa debe de ser desde acá. Ok, profe. Más dejen la subo, espérenme. No se me vayan.
A ver ahí, si ya lo ven. Sí, ahora sí. Ok. A ver. Ahí está. Entonces, ese sí es el ejemplo número uno. Entonces, ese es el ejemplo que vamos a ir viendo el día de hoy. Entonces, tenemos que dice que es determina la deformación de la viga del acero mostrado en la figura uno bajo las cargas dadas. El esfuerzo o el módulo de elasticidad son 29.29 por 10 a la menos 6 PSI son libras sobre pulgada cuadrada. Entonces tenemos datos. La E es igual a 29 por 10 a la menos 6 PSI, que sería igual a libras sobre pulgada cuadrada. Esta es la figura. Entonces ahí tenemos que son dos, dos cilindros o dos barras. Es una de un diámetro de 0.3 y la otra es de 0.9 pulgadas cuadradas. Es un área y un área. No son diámetros, son áreas. Entonces tenemos que el área 1 vale 0.3. Vamos a empezarla de derecha a izquierda. Y el área 2 es de 0.9. La longitud de la barra 1 es de 16 pulgadas. Y la longitud 2 y la longitud 3 son iguales. Son 12 pulgadas. Ahí podríamos decir que la barra 2 sería 24 pulgadas, ¿no? Podríamos decir igual. Tenemos que un kips es igual a 1000 libras fuerza. Entonces, ese no está tan difícil para poderlo, lo pueden ir haciendo de una vez ahí en su cuaderno. Y ahorita lo vamos a resolver. Ustedes me dicen cuando ya lo tengan dibujado y ahorita los datos y empezamos. Entonces ahí nos están pidiendo la deformación, ¿eh? La RO. ¿Ya seguimos? ¿Sí me escuchan? Profe, tantito, Ah, bueno, está bien. unos minutitos. Que dije, a lo mejor no me, uno ya no sabe si que se corta, ¿no? Dice, sí me escuchan con el anuncio de la tele, ¿no? Para determinar las fuerzas internas F del tramo CD, la fuerza del tramo BC
y la fuerza del tramo AB, se debe hacer 3 cortes en la barra, dibujando el diagrama del cuerpo libre. Tenemos. Entonces, lo que vamos a hacer ahí es hacer un corte en la barra de CD, donde está BC y AB. Y ahí cuando hagamos el corte, siempre la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. Ahorita lo vamos a ir viendo. O son iguales. Iguales pero sentido contrario. Son iguales y de sentido contrario si las pasamos a un mismo lugar. Después del igual, se igualan a 0. Digamos 10 menos 10 es igual a 0. Pero 10 es igual a 10. Obviamente con signo contrario si estamos hablando de compresión, es negativo. Si estamos hablando de tensión, es positivo. Esto se le cambiamos. Entonces me dicen. Me Yo va. por mí ya. Entonces esta es la figura 2. Ahí hacemos los cortes. Está hecho el corte en CD, el corte en BC y el corte en AB. Para la sección CD se debe equilibrar las fuerzas internas de la barra, entonces tenemos que, como tenemos en la figura que serían 30 kips hacia la derecha, en el corte tenemos que encontrar una fuerza CD que sea contraria, que sea igual. Entonces la fuerza CD va a ser igual a 30 kips, pero de tensión. Tensión, entonces puede ser positivas. Pero si las pasamos de un signo, ahora sí que si las igualamos a 0, entonces serían menos 30 más 30 igual a 0. Pero aquí la fuerza CD vamos a considerarla como de tensión positiva hacia la izquierda. Para la sección BC se debe de equilibrar las fuerzas internas de la barra. Entonces tenemos que, igual, ahora tenemos unas 30 kips. Tenemos que en la barra BC teníamos 45 kips hacia la izquierda, viéndolo de frente. Entonces necesitamos una fuerza BC que me haga equilibrarla. Si de un lado hacia la derecha tenemos 30 kips y hacia la izquierda tenemos 45 kips, para igualarla necesitamos una fuerza que sea igual a 15.
Entonces fuerza BC sería 15 de compresión igual 15 negativo, por así decir. ¿Por qué? Porque sería 30 hacia la derecha más otros 15 hacia la derecha, serían los 45 hacia la izquierda. Yo le puse 15 de negativo, ¿no? Pero puede ser hasta la C, compresión. Simplemente estamos diciendo que serían en sentido que está comprimiendo a la barra de BC. Ahí en la grafiquita cuando lo corté, le corté la B. Pero ahí está tendría que ser B, C, D. Pues ya vamos teniendo las fuerzas CD, la fuerza BC y ahorita nos vamos a encontrar la fuerza AB. Pero ahorita que termine. Pero del signo siempre sale de la compresión nada más. ¿Verdad? El signo siempre sale de la compresión. Si lo queremos considerarlo así, digamos, haz de cuenta que este, si tienes 30 caps o kips, perdón, kips hacia la derecha, el FC también puede ser a la derecha. Entonces ahí son 30 más 15 son 15, 45 y los otros tienes a la izquierda. Según como tú los quieras considerar, por ejemplo, si yo digo que son a la derecha son positivos y a la izquierda son negativos, entonces ahí tiene que ser 40 15 o 30 positivos menos 45 negativos para equilibrarlo me hacen falta 15. Ahí podían ser positivos para que se iguale. Pero en la tensión, en el ejemplo que viene ahí, este es del libro, y ahí lo maneja así como compresión. Entonces, para compresión, está diciendo que está comprimiendo. Haz de cuenta como que la fuerza se está metiendo hacia la barra. Entonces, como se está metiendo, es negativa. Si tú estás sacando una fuerza de esa barra, la está considerando como positiva. Por eso lo puse así. En la barra primera CD, como está, son contrarias, una tiene que ser positiva y la otra negativa. Entonces la fuerza en la barra CD es de tensión. Ahí lo está considerando el libro como si fuera positiva. Y la compresión, como se está comprimiendo, la está considerando como una fuerza negativa. El libro. Tú la puedes considerar
hacia la izquierda, como lo vimos en el segundo ejemplo de las unidades, hacia la izquierda, negativa, hacia la derecha, positiva, hacia arriba, positivo y hacia abajo, negativa. Aquí en el libro lo tiene así, pero yo lo puedo poner, digamos, o lo puedes poner tú en la primera de CD 30 kips positivo y la CD negativa. Y son iguales. En el segundo, que es el BC, tú la puedes considerar las dos dibujitos que tengo ahí, las flechas naranjas como positivas y la flecha azul que tengo de 45 como negativa. Te va a dar lo mismo. Nada más es así como tú las consideres. Nada más. Te digo, ahí en el libro, este ejemplo viene ahí y la está considerando como si fuera una negativa, como se está comprimiendo eh, de compresión. Pero los signos son iguales, nada más no los vayas a poner así de 30 de un lado positivo y los otros 30 que estén del otro lado igual, para el mismo lado no. Tiene que ser, las sumatorias deben ser igual a cero. Entonces para que me dé igual a cero, entonces tiene que ser uno negativo y uno positivo. Vamos a hacer la siguiente barra, que sería la figura 5. Ahora, para la sección AB se deben de equilibrar las fuerzas internas de la barra. Entonces tenemos que ya tenemos todas completas, mira. Ya tenemos una fuerza de 30 kips hacia la derecha. Tenemos la de 45 hacia la izquierda. Y tenemos aparte la otra que también está en el punto B de 75. Para equilibrarla, ¿qué nos hace falta? Tenemos 75 y 30 serían 105. Y para un lado tenemos 45. Para que nos dé los 105 que nos hace falta, una fuerza de 60. 60. Ajá. Entonces ahí estamos equilibrando. Te digo, nada más es el signo que tú quieras hacer. No es así como viene en el libro para que no se me vaya. Ay, que en el libro viene así. Ah, bueno, vamos a hacer como en el libro. Pero yo la puedo haber puesto, digamos, positivos, naranjas, negativos, azules. Y lo negativo, para mí, sería lo mismo. Lo único que está haciendo ahí el libro es que dice, estate de tensión. Me hace falta una fuerza de tensión para equilibrar las fuerzas que van o así, como a lo mejor de compresión. De 105, están de compresión. Me hace falta 60. Ok, vamos a poner 60. Pero es la convención de los signos nada más. No hay otra que digas, todas son positivas. No puede ser todas positivas, no puede ser todas negativas, sino tiene que ser equilibradas. Entonces ahora sí, ya tenemos las fuerzas, tenemos las fuerzas que nosotros necesitamos, ¿no? Ahora, por la ecuación 7 esa es la ecuación 7 por eso se las puse ahí en puesta, que es la ρ igual a la sumatoria de las P por L entre A por I. Entonces aquí vamos a sacar como las P, las L y la A son las mismas, o lo que cambia, o serían, lo que cambia son lo interno y la uno entre E, que es el módulo, es el mismo material, no son dos materiales, es uno solo. Entonces vamos a sacar la E, lo que cambia son la P, la longitud y las áreas, porque son diferentes. Entonces ya vamos a sacar la área 1, la área 2 y la área 3. La área 2 y la área 3 son las iguales. El módulo E es el mismo para los tres, o para las tres secciones de la barra. Por eso se saca este, del paréntesis. Ahí lo único que está haciendo en el libro es sacar las P's, las L's y las áreas. Porque sería de la barra A, CD, de la barra BC y de la barra AB. Es lo único que está haciendo. Sustituyendo valores y conociendo que el área 1 es igual al área 2, entonces tenemos
Ahí en este parece, bueno, como estaba ahí el libro, yo le cambié las secciones. En el libro estaba del lado izquierdo hacia la derecha, y yo le cambié para hacerlo, resolverlo de la derecha hacia la izquierda. Entonces ahí las áreas, y ahí en este ahorita que sustituyendo los valores, la área 2 según como lo considere, ¿no? Pero parece que es área 2 y área 3 son iguales, porque así como lo hicimos en los diagramitas del cuerpo libre, dijimos que era el área 2 y 3 son iguales. Entonces el área uno es una, el área 2 y 3 son iguales. Ahí tengo el error, ya cuando se los mande, lo voy a cambiar ahí ese error. Es área 2 y área 3. El área 2 y el área 3 son los que Son están iguales. pegados a la Es pared, que ¿no? sí, y son iguales, porque es la misma longitud de punto 9. Y aquí en pues luego lo estaba haciendo y aquí lo hice a mano, y ahorita estaba viendo que sí, sí le puse acá, pero se me olvidó cambiarle ahí. Yo acá le puse área 2 igual área 3 en mi apunte de que los hice en el cuaderno. Pero aquí ya cuando pasé la presentación, lo puse como viene en el libro, pero en el libro lo empezaron a resolver del lado izquierdo hacia la derecha, y yo lo hice del lado derecho hacia la izquierda. Entonces ahí fue el error que yo tuve de las áreas. El área 2 ahí donde dice sustituyendo valores y conociendo que el área 2 es igual al área 3, porque son iguales. El área uno es la diferente, que es la primera sección. Así como está la ecuación 7 es el área uno es de punto 3, y el área 2 y el área 3 sería igual de punto 9. Ahí nada más lo que tengo el error es que no es área uno igual a área 2, sino sería área 2 igual a área 3. Y error. Ya sea cuando se los mande, los corrijo. Y ahorita lo que sigue es hacer puras operaciones. ¿Quién es P1? ¿Quién es L1? ¿Quién es área 1? ¿Quién es P subíndice 2? ¿Quién es L2? ¿Y quién es área 2? ¿Quién es P subíndice 3? L3 y área 3. Y el módulo es el mismo. Entonces, haciendo esas operaciones y haciendo las unidades, obtenemos ya el resultado. Se veía medio complicado, pero no es complicado. Entonces, seguimos. Entonces me dicen, Sí. Sí, profe, ya. ahí va entonces. Entonces lo que hacemos es sustituir. Aquí por eso les decía yo cuando es que si son negativos son positivos, los que ustedes consideren. Aquí en el libro lo maneja como comprensión negativo. Por eso ya cuando estamos haciendo cambiamos las unidades, son negativas. Entonces en la primera sección, como viene ahí sí ya lo corregí. Ahí está corregido, más lo único que tiene es el enunciado. Entonces tenemos 1 entre la E, pero la E dijimos que eran 29 por 10 a la 6. Yo tengo el error ahí, otra vez un error ahí cuando lo estuve haciendo. No, sí son negativos. A la menos 6, aquí se me faltó ponerle negativo. Y acá son 29 por 10 a la 6. Y luego tenemos 30 por 10 a la 3, que son libras, por 16. Y luego 15 por 10 a las 3, 60 por 10 a la 3, por 12. La longitud 12, 12 y la longitud 16. ¿Sí? En la longitud que es la primera barra que es del CD son 16 pulgadas. Y el área que te estamos viendo son 3. La área 2 son 9.9 y el área 3.9. Ahí sí lo tengo bien.
En el enunciado, cuando les puse de las unidades, en el último, la ul- creo que en la penúltima lámina, les había puesto que un Kips valía, creo que 10 o 1000 libras sobre pulgada cuadrada, algo así. No lo buscamos. Sí, bien. Entonces aquí yo lo que estoy haciendo es que estoy pasando los Kips a libras sobre pulgada cuadrada. Y la E es igual a, sí, viene la E que es 29 por 10 a la menos 6 P6 a la menos 6. Entonces serían 30, ahí se va, se va, se va, se va. Entonces ahí ya tenemos vamos a ir eliminando. Ahorita creo que aquí puse yo las unidades que se van a eliminar. Entonces ahí eliminamos libras. Ya cuando sacamos el resultado del paréntesis. Libras con libras y pulgadas sobre pulgadas cuadradas. Los eliminamos. Y lo que me va a quedar, que es la deformación de la varilla, 0.0785, 0.75586 pulgadas. No sé si su operación, profe, lo hizo con el por 10 a la 6 positivo. Sí, ¿cuánto sale? Pero ¿no era negativo o era positivo? Pues déjame ver. Dice uno entre 29 por 10 a las 6 y todos son, los puse a las 6 todos positivos, positivos. No, 29. es que cuando Ok. da los datos, el módulo es por 10 a la menos 6. Sí. O así está. Es que A es 10 ver, a las 6. Es 10 a las 6. A ver, vamos a ver, vamos a ver.
Y lo tiene también el libro a la 6 positiva. Y los resultados son, el que marca el libro sería 75.86 por 10 a la menos 3 pulgadas, que es lo mismo a 0.075 pulgadas. Ya, ya, ya. Ok, profe. Sí, ya vi por qué. A las 6. Es que sí, en el libro también lo tiene como menos 6, pero ya cuando lo tiene acá, Yo creo que al sustituirla tiene como la inversa, ¿no? sí, Sí, ya. 29 por 10 a la 6 igual que se multiplica, todos son 60 por 10 a la 3, 15 por 10 a la 3 y 30 por 10 a la 3. Que eso da igual a la sumatoria 2.20 por 10 a la 6. 2.10 por 10 a la 6. Y ahí lo que estamos haciendo es eliminando las pulgadas, pulgadas. Y entre 29 por 10 a la 6, se van los 10 a la 6 y ya nomás me queda 2.2 entre 29. 2.2 entre 29. Ahora, si divides 2.2 porque se eliminan todos los 10 a la 6, sería 2.2 entre 29 y da 0.0786. Lo pasas a la menos 3 sería 12375.86 por 10 a la menos 3 pulgadas. Yo creo que ahí el libro lo que tiene mal es el signo de la menos 6. Ahí lo pasé yo igual. Pero el módulo de la varilla de acero, vamos a buscar el módulo del acero. Sí, en el libro tiene mal el menos 6. Yo lo copié igual, pero no. Ya dice es el hierro fundido. Son 25 megapsi. Si lo hacemos megapsi, sería 25 por 10 a la 6 psi. Sí, Sí, profe, todo claro. sí, no, ahí yo también como lo estuve copiando ahí del libro para hacerlo, ahí no verifiqué yo el E. Pero ya en las operaciones sí lo tengo las 6. Pero aquí en el primer punto lo puse como este. Las cargas 29 por 10 a la menos 6 y no es a la menos 6, es a la 6. P6. Igual acá también en el dato que tenemos son a la 6 positivo. Y acá ya lo pone positivo, pero ahí ya no me fijé. Ahí ya yo lo puse es positivo, pero en el dato lo puso error el libro. ¿Sí? Sí le salió igual así lo pueden dejar como .075 o 75.86 por 10 a la menos 3 pulgadas. Y aquí en el propiedades físicas del acero dice que es hierro fundido 25 megapsi. 25 megapsi que es igual a 25 por 10 a la mega son a las 6. P6 son libras sobre pulgada cuadrada. ¿Sí? Entonces sí le salió ese. Ya no me equivoqué ahí en los
en los números. No, profe, Pues vamos al siguiente. quedó igual. Uno más. Ahora aquí tenemos dos varillas. Aquí no tengo dibujo. Pues no me acuerdo si le puse, ahorita me fijo. Dicen, dos varillas de calibración se colocan una separación exacta de 250 milímetros. Creo que sí puse un dibujo, ¿no? En una varilla de aluminio que tiene un diámetro de 12 milímetros. Si se sabe que al aplicar una carga axial de 6000 newtons sobre la varilla, la distancia entre las marcas de calibración es de 250.18 milímetros. Determinar el módulo de elasticidad del aluminio usado en la varilla. Entonces aquí tenemos, este ya es un libro que este es un ejemplo que viene ahí de los propuestos. El 2.1. Ya de los que vienen ahí para poderlos hacer. No de los que vienen resueltos. Entonces ahí tenemos los datos que sería L1, 250 milímetros. Tenemos un diámetro de 12 milímetros. Tenemos una P, una carga de 6000 newtons. Y tenemos una longitud 2 de 250.18 milímetros. Nos piden el modo de elasticidad E. Así le puse. Entonces ahí tenemos la barra que está cargada hacia la derecha. La estamos estirando. Entonces tenemos una L1 que tiene una marca. Y luego de ahí la jalamos. Tiene una marca L2. Y la marca L1, L2 es la deformación que estamos aplicando. Que es de, si hacemos esa operación, si aplicamos la ecuación del cambio de longitud, la cual dice que es en delta L es igual a L2 menos L1. Entonces L2 son 250.18 y L1 son 250. Entonces el cambio de la longitud sería punto 18. Ahorita la siguiente tabla lo vamos a hacer. Ahí lo que trata de decir de dos varillas no es de que dos varillas tengamos, sino simplemente dos marcas, dos varillas de calibración. O sea, son los puntos rojos que puse ahí, L1 y L2. Por la marca L1 que sería de 250 milímetros. Entonces se coloca de esas dos marcas. El diámetro es 12 milímetros. Se le aplica una carga de tensión. Entonces al aplicar la carga de tensión, esa varilla va a estirarse. Se va a estirar. Dice que ahí que se estira. La distancia entre las marcas de calibración es de 250.18. Entonces se estiró punto 18. La sigma es igual a punto 18. La Rho, porque la sigma es para la fuerza de formación. Yo por eso me decidí a estudiar mecánica, porque había ejercicios y había figuritas y ya, bueno, mejor estudiaba haciendo ejercicios, figuritas y ya. En cambio, no sé, licenciado, era puras letras. Yo creo que no era lo mío las letras, entonces, por eso no me fui por licenciado en administración o licenciados eh, jurídicos, no sé, de la licenciatura de ellos, no.
Electrónico a lo mejor me hubiera gustado, pero era medio complicado. En ese entonces las matemáticas eran los electrónicos, llevan mate 5. Pero no, con mate 4 está bien. Eléctrico no me gustó porque decía yo que me iba a dar un toque con lo de alta tensión. Dijo, eléctrico no, tampoco. De sistemas no me gustaba programar, se me dificultaba mucho. Entonces dije, no, tampoco programación, no, eso no es lo mío. Me gustaba arquitectura, pero no tenía mucho dinero, entonces era gastar muchas cosas. Dije, bueno, pues opción mecánica. Y el otro que era LAI, la licenciada en Administración Industrial. Ahí había pura mujeres, casi la mayoría. Muy pocos hombres. No, tampoco, como que no. Donde hay puras mujeres, como que no, mejor mecánica. Puros hombres. Y sí, nomás había como dos mujeres en mecánica. Toda mi carrera creo que fueron como dos o tres. Y todos éramos hombres. Así que no, mecánica, sí, mecánica, sí. Y pues Sabemos ahí quién quedé. tiene razón. Y ahí quedé mecánica yo. Va a Y ya cambiar después es. uno extraña que haya mujeres en el salón. Ándale, ya después de ahí, pero pues no, sí había muchas mujeres. Yo me acuerdo que ahí en el TEC que había una sección donde pasábamos los mecánicos para salir del TEC, de la Avenida Universidad. Y ahí estaba su área del AI. Ya nomás iba pasando por ahí y olía todo puro perfume de mujer. Entonces me decían, no, pues no. Y vas al taller de mecánicos y puro sudor, ¿no? Puro hombre. No, no, no. Pero pues me gustaba la mecánica. Aunque no era mecánica, o sea, ingeniero mecánico, ay, compones coches. No, soy industrial. Pero pues era, todos decíamos que era mecánico, componer coches. Entonces aquí la ρ es igual al delta L. Pues la diferencia después de sustituir los valores, que sería 250.18, que es LO menos 250, es igual a 0.18 milímetros. Luego, por la ecuación 1 tenemos que la ρ es igual a la E de epsilon por L1. Entonces aquí epsilon la despejamos, ya tenemos la ρ, que sería 0.18 entre L1, 250 epsilon es sin unidades, milímetros sobre milímetros se me va y me queda 0.00072 sin unidades. Posteriormente determinamos el área de la barra sólida con la siguiente ecuación. Para una barra sólida tenemos que área es igual a pi por el radio cuadrado de 4. Hay otra que es igual a pi por diámetro cuadrado entre 2. Vale lo mismo. Entonces aquí ya tenemos el pi, tenemos el radio. Ahí ahorita que estoy viendo donde lo resolví, ahí le cambié yo mi error que tuve. No es r cuadrada, es diámetro cuadrado. Esta. Área es igual a pi por diámetro cuadrado entre 4. Me queda después si lo hago bien. 12 entre 4. Lo que decía yo pi por radio entre 2. Ese es 1 y el otro es al cuadrado. Entonces ahí me equivoqué yo. En vez de ponerle la R, le puse D. En vez de poner al revés. En vez de ponerle R, debía haber puesto D. Entonces ahí póngalo por favor. Y ya cuando se las mande, se las voy a corregir ese también. El área es pi por diámetro cuadrado entre 4.
Ahora hay que homogeneizar las unidades. Ahí tenemos milímetros. Entonces tenemos que son 113.0797 milímetros cuadrados y tenemos que un metro es igual a 1000 milímetros al cuadrado. Entonces se me van los milímetros, milímetros al cuadrado y me quedan metros cuadrados. Entonces dividimos 113 entre 1000 y nos da 113 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Posteriormente, ahora utilizamos la ecuación 5 para determinar el esfuerzo. El esfuerzo es igual a fuerza o entre el área. Ya tenemos sustituyendo los valores obtenidos previamente, tenemos, a ver si aquí lo tengo. Ah, no, pues acá. Ahorita cambiamos. Ahí ya tenemos la P. La P serían 6000 entre el área. El área ahorita fue la que sacamos, que son 113 por 10 a la menos 6. Y directamente ahí obtenemos el esfuerzo. Luego ya después de ahí, ya que tenemos el esfuerzo, tenemos la ecuación 2 que nos dice que el esfuerzo es igual a la E del módulo por la épsilon. Despejamos la E, ya tenemos la sigma, que es la que calculamos ahorita, y tenemos la épsilon, que era de .18, no, .0072, la épsilon, y ya obtenemos el módulo. Pero ahorita. No se les olvida ahí en esa área, ¿eh? Ahí le puse yo por error la R y es diámetro. Lo bueno que los tengo aquí ya resueltos, entonces aquí estoy. Si tengo algún error tan... Como no pensabas ahorita hacerlos, luego llego a la casa y los reviso, ¿no? Para ver que no tenga tantos errores. Pero pues pasó eso. Ya para la siguiente, revisarlos, los ejercicios y ya antes de presentárselos. Así pasa uno cuando están haciendo las presentaciones, ¿no? Que la reviso y está bien, está bien. Pero ya cuando estamos, ese error. Así pasa. Entonces me dicen, ya nada más falta obtener esos dos valores y ya. Ya hicimos dos ejemplos. Más está bien. Y ahorita ustedes son de diferentes, no son exactamente mecánicos, ¿verdad? Casi todos mecatrónicos, profe. Ah, ok, mecatrónicos, está bien. Profe, ¿podría recordarme qué es la E que está a la izquierda?
Pensé que era ese era el módulo de elasticidad, por No, sí. el Y vi módulo de que no. elasticidad es la E mayúscula. La Ajá, E, este. este es una épsilon y ese es este, déjame acuerdo, no. El- la, la deformación unitaria. Si te acuerdas ahí, la deformación es por aquí. Sí, es la deformación unitaria, pero déjalo, lo tengo. Como lo tengo ahí en la presentación, en la anterior, así sí, misma presentación. Pero es la deformación unitaria, sin unidades. ¿Cambiamos? Sí, profe, yo creo que ya. Sí, ya nomás es ya. Entonces ahí cambiamos sigma, el esfuerzo son 6000 newtons que ya nos habían proporcionado. El área, que es el que sacamos ahorita. Y nos da el esfuerzo 53.053 por 10 a la 6 pascales. Eh, Newton sobre metro cuadrado, pascal. Por último, para determinar el modo de elasticidad, que es E, usamos la ecuación 3, que es el esfuerzo E por la épsilon, donde sustituyendo los valores tenemos que el esfuerzo es el que sacamos ahorita, la E es la que necesitamos y la épsilon es la que sacamos sin unidades, 0.00072. Por lo que despejando E obtenemos el modo de elasticidad, el cual es E es igual a 53.052 por 10 a la 6 pascales entre 0.0072. Si se recuerdan, decíamos que la E era igual al esfuerzo, las unidades, por eso son pascales. O bien newton sobre metro cuadrado, o bien libra sobre pulgada cuadrada. Pero como estamos hablando de sistemas de medición métricas, entonces son pascales. Newtons sobre metro cuadrado. Y ese es el módulo que estamos buscando.